72 niños apiñados en la oscuridad, el olor a muerte impregnado en las paredes. Sus ojos vacíos imploraban ayuda mientras los gritos eran ahogados. ¿Qué más escondía la familia Costa? Las tierras se extendían hasta donde los ojos podían alcanzar, un océano verde dorado de cañaverales que ondulaban bajo el sol implacable de Jalisco. En el centro de este imperio, la hacienda Las Palmeras se erguía como un monumento al poder terrenal, sus paredes encaladas brillando como un faro de civilización en medio de la vasta y salvaje campiña del México postindependencia. El año era 1834, y el estado de Jalisco, como gran parte del interior del país recién independizado, vivía bajo sus propias leyes dictadas no por el joven gobierno central, sino por los terratenientes que dominaban la política, la economía e incluso la justicia local. Entre esos hombres, pocos inspiraban tanto respeto y temor como Joaquín Costa, el patriarca de una de las familias más influyentes de la región. A sus 58 años, Joaquín Costa era un hombre de estatura imponente, con cabellos canosos siempre bien arreglados y una barba que enmarcaba un rostro marcado por el tiempo y el sol del campo. Su presencia bastaba para silenciar cualquier ambiente, y su mirada penetrante parecía capaz de leer el alma de quienes osaban encararlo. Nacido aún en el período virreinal, Costa había construido su fortuna a través de una combinación de trabajo duro, matrimonios estratégicos y una despiadada disposición para eliminar obstáculos. Se decía en la región que tenía el oído del propio gobernador del estado y que sus palabras pesaban más que el oro en las decisiones políticas de Guadalajara. La familia Costa había llegado a la región a principios de siglo, cuando el padre de Joaquín, un comerciante español de éxito en la Ciudad de México, decidió invertir en las tierras baratas del interior. Lo que comenzó como una modesta propiedad creció exponencialmente bajo el mando de Joaquín, quien expandió las plantaciones, diversificó los negocios y, principalmente, estableció alianzas con otras familias poderosas. Sus 3 hijos habían sido enviados a estudiar a Guadalajara y a Europa, regresando con ideas modernas y contactos valiosos que solo fortalecieron el imperio familiar. La hacienda Las Palmeras empleaba a más de 200 esclavos y decenas de trabajadores libres, muchos de ellos peones acasillados que debían favores a la familia y vivían en pequeñas casas en los límites de la propiedad. La Casa Grande, construida en estilo neoclásico por un arquitecto francés traído especialmente de la Ciudad de México, ostentaba lujos raros para el interior de México, muebles importados, cubiertos de plata, porcelanas finas e incluso un piano alemán en el que la esposa de Joaquín, doña María Angélica, tocaba piezas de Mozart y Beethoven para impresionar a visitantes ilustres. Los domingos, la familia Costa asistía a misa en la capilla de la hacienda, construida en honor a Nuestra Señora de los Dolores. Sentados en la primera fila, exhibían su devoción y generosidad, haciendo donaciones sustanciales que el párroco local no dudaba en elogiar públicamente. Después de la misa, era común que Joaquín distribuyera algunas monedas entre los más necesitados, un gesto calculado que alimentaba su reputación de hombre justo y caritativo. Era ese el rostro público de la familia, prósperos, devotos, respetables, un ejemplo del progreso que el joven México independiente podría alcanzar bajo el liderazgo de sus élites ilustradas. Pero había otro lado de esta historia, un lado que permanecía oculto en las sombras proyectadas por el sol tropical. A cerca de media legua de la Casa Grande, escondido por una densa vegetación y accesible solo por un camino estrecho y vigilado, se erguía una construcción simple pero sólida, un galpón de madera de aproximadamente 20 metros de largo por 10 de ancho. Sus ventanas eran pocas y estaban cubiertas por tablas clavadas por fuera. Su puerta, reforzada con barras de hierro, permanecía cerrada día y noche. Para los pocos trabajadores de la hacienda que sabían de su existencia, el lugar era simplemente conocido como el almacén, y todos entendían que acercarse a él sin autorización significaba castigo severo o incluso la muerte. Al anochecer de una tarde calurosa de julio, Antonio, un joven esclavo de 15 años que trabajaba en los establos,
Conducía los caballos de regreso después de un día de trabajo en el cañaveral. Nacido en un estado del centro de México y traído a Jalisco siendo niño, después de ser separado de su familia, Antonio había aprendido a sobrevivir manteniendo la cabeza gacha y los oídos atentos. Era un muchacho delgado, de ojos vivos e inteligentes, que había conquistado una posición relativamente privilegiada entre los esclavos por su habilidad con los animales. Esa tarde, sin embargo, uno de sus caballos cojeaba ligeramente, y Antonio sabía que cualquier daño a los valiosos animales sería castigado con severidad. Decidió tomar un atajo por la parte trasera de la propiedad para ganar tiempo y examinar mejor al animal antes de llegar a los establos. Fue entonces cuando el destino intervino en el curso de la historia. Al pasar por un área que normalmente evitaba, cerca del famoso almacén, Antonio escuchó algo que le heló la sangre: el llanto ahogado de varios niños, puntuado por gemidos de dolor y frases ininteligibles. Se detuvo, atónito, el caballo cojo momentáneamente olvidado. El sonido era inconfundible, a pesar de las gruesas paredes de madera. Había niños allí dentro, muchos niños, y estaban sufriendo. Por un instante, el miedo lo paralizó. Involucrarse en los asuntos de los patrones blancos era buscar la propia destrucción. Todos lo sabían, pero algo más fuerte que el miedo lo impulsó a acercarse. Quizás era el recuerdo doloroso de sus propios hermanos, de quienes había sido separado hace años, el mayor vendido a una hacienda en la Ciudad de México, el más joven, entonces con apenas 5 años, llevado a un destino desconocido. O quizás era simplemente la chispa de humanidad que ni siquiera la brutalidad de la esclavitud había logrado extinguir en su corazón. Amarrando el caballo a un árbol cercano, Antonio se acercó cautelosamente al galpón. No había guardias a la vista, lo que era inusual. Más tarde, descubriría que una fiesta en la hacienda, celebrando el cumpleaños del hijo mayor de Joaquín Costa, había desviado la atención de los matones que normalmente vigilaban el lugar. Moviéndose silenciosamente, años de práctica en evitar ser notado ahora sirviendo a un propósito mayor, el joven llegó hasta una de las paredes laterales del galpón. Allí, entre 2 tablas mal ajustadas, había una hendidura estrecha. Antonio acercó el ojo a la abertura, y lo que vio quedaría grabado en su memoria para siempre. Decenas de niños, la mayoría aparentando entre 5 y 12 años, apiñados en un espacio inmundo y sofocante. Algunas estaban encadenadas, otras simplemente tiradas en el suelo cubierto de paja sucia. Sus cuerpos delgados mostraban señales evidentes de desnutrición y maltrato, espaldas marcadas por latigazos, miembros en posiciones extrañas, sugiriendo huesos rotos, rostros hinchados de tanto llorar. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando su mirada se fijó en un niño particularmente pequeño, de quizás 7 años, sentado solo en un rincón. Había algo familiar en él, en la forma en que mantenía la cabeza ligeramente inclinada hacia la izquierda, un gesto que recordaba dolorosamente a su hermano menor. ¿Sería posible? Después de tantos años, ¿podría el destino haber traído a su hermano a la misma propiedad? Antes de que pudiera procesar completamente esa posibilidad, Antonio escuchó voces que se acercaban. Los guardias estaban regresando. Sin tiempo para pensar, se alejó rápidamente. Recuperó su caballo y siguió por un camino alternativo hasta los establos, el corazón latiéndole desbocado en el pecho. Esa noche, acostado en el petate de paja que le servía de cama, Antonio no pudo dormir. Las imágenes de lo que había visto en el galpón se mezclaban con recuerdos de su infancia en Guanajuato, del rostro de su madre, de los juegos con sus hermanos antes de que el mundo se derrumbara sobre ellos. Si ese niño en el rincón realmente fuera Benedicto, su hermano menor, ¿cómo podría abandonarlo a ese destino terrible? Una idea comenzó a formarse en su mente, tan audaz que inicialmente la rechazó como locura. Huir. No solo huir, sino buscar ayuda. En sus 7 años en la hacienda de los Costa, Antonio había escuchado rumores sobre un juez en Guadalajara que trataba a los esclavos con una humanidad inusual, que incluso había liberado a algunos que habían sido traficados ilegalmente después de la abolición de la esclavitud en el país en 1829. ¿Sería posible alcanzar la capital y encontrar a ese hombre?
La decisión fue tomada antes del amanecer. Aprovechando la confusión que aún reinaba después de la fiesta de la noche anterior, con muchos matones ebrios o durmiendo, Antonio logró escapar de la hacienda llevando solo una pequeña talega con tortillas de maíz y tasajo que había escondido a lo largo de los meses, soñando con una fuga que siempre había parecido imposible. La jornada hasta Guadalajara fue una odisea de 3 días a través del campo jalisciense, evitando caminos principales y puestos militares que podrían capturarlo como esclavo fugitivo. Dormía durante el día, escondido en matorrales densos, y caminaba de noche guiado por las estrellas, como había aprendido de un viejo esclavo nacido en África que había conocido en su infancia. Cuando finalmente avistó las torres de la iglesia principal de Guadalajara en el horizonte, estaba exhausto, hambriento y aterrorizado por la perspectiva de lo que estaba a punto de hacer. El destino, sin embargo, parecía finalmente sonreírle a Antonio. Al entrar en la ciudad por la mañana, mezclándose con los trabajadores libres y peones que comenzaban su día, escuchó comentarios sobre la presencia del famoso juez Francisco Alves Monteiro en la ciudad. El magistrado, conocido por su postura firmemente contraria al tráfico ilegal de esclavos, estaba hospedado en la casa del párroco local. Con una valentía nacida de la desesperación, Antonio se dirigió a la residencia parroquial y, contrariando todas las normas sociales que prohibían a un esclavo abordar directamente a personas de posición, logró hablar con un joven sacerdote que, impresionado por la urgencia en su mirada, accedió a llevar su mensaje al juez. Francisco Alves Monteiro era un hombre de mediana edad, delgado y de apariencia austera, con ojos penetrantes que habían visto más de la crueldad humana de lo que quisieran. Formado en la Universidad de México y profundamente influenciado por los ideales ilustrados, él representaba una nueva generación de juristas mexicanos que comenzaban a cuestionar las bases morales de la esclavitud, aunque aún operaran dentro de un sistema que la sostenía legalmente. Cuando Antonio fue finalmente conducido a su presencia, temblando de miedo y agotamiento, el juez lo recibió con una dignidad que el joven esclavo jamás había experimentado de un hombre blanco. Y así, en esa pequeña sala en el fondo de la casa parroquial, Antonio contó su historia: el galpón escondido, las decenas de niños aprisionados, las señales de tortura y abandono, la posibilidad de que su propio hermano estuviera entre ellas. A medida que el relato avanzaba, el rostro del juez Monteiro se transformaba, la expresión inicial de escepticismo dando lugar a una indignación creciente. Cuando Antonio terminó, un silencio pesado flotó en la sala. Finalmente, el magistrado se levantó, caminó hasta la ventana y observó la ciudad que comenzaba a despertar allá afuera. Cuando se volvió nuevamente, su decisión estaba tomada. El destino de la familia Costa y de los 72 niños prisioneros sería sellado en los próximos días. Mientras una diligencia oficial era organizada en secreto, lejos de los oídos de los muchos aliados que los Costa ciertamente tenían en la capital del estado. La justicia estaba a punto de llamar a la puerta de la hacienda Las Palmeras, desvelando uno de los capítulos más sombríos de la historia del México del siglo XIX. La diligencia partió de Guadalajara antes del amanecer del 17 de julio de 1834. Una comitiva discreta, compuesta por 8 soldados de la Guardia Estatal, el juez Francisco Alves Monteiro, el escribano de la comarca, un médico local y 3 ciudadanos respetables convocados como testigos. Antonio los seguía, alternando entre esperanza y terror. Cada legua que se acercaban a la hacienda Las Palmeras pesaba en su pecho como plomo. Si se equivocaba, o si los Costa lograban esconder las evidencias a tiempo, su destino sería sellado con tortura y muerte segura. Llegaron a la propiedad cuando el sol ya estaba alto. Los imponentes portones de la hacienda Las Palmeras, decorados con el escudo de la familia Costa, un blasón con palmeras cruzadas, estaban abiertos para el tránsito usual de trabajadores y mercancías. La comitiva oficial fue recibida con visible incomodidad por el capataz, que corrió a avisar al patrón mientras los mantenía esperando en el patio principal. Joaquín Costa apareció en el corredor de la Casa Grande pocos minutos después, vestido impecablemente, como si estuviera esperando visitas importantes. Su rostro no delató sorpresa,
solo un leve desagrado rápidamente enmascarado por una sonrisa calculada. «Señor juez Monteiro, qué honor inesperado. ¿A qué debo el placer de esta visita oficial?» Su voz era suave, controlada, la voz de un hombre acostumbrado a doblegar a otros a su voluntad. El magistrado no se dejó intimidar por la recepción estudiadamente cordial. Traía consigo una orden judicial oficial que autorizaba la inspección completa de la propiedad, basada en denuncias graves sobre actividades ilícitas. Cuando presentó el documento, la sonrisa de Costa vaciló momentáneamente. «Ciertamente hay algún error», afirmó, pero aún manteniendo la compostura. «Mi familia sirve a este Estado durante décadas con honor y dignidad». La tensión aumentó cuando Costa avistó a Antonio entre los miembros de la comitiva. Su rostro se endureció y toda pretensión de cordialidad se evaporó. «¿Así que es esto? ¿Usted da crédito a las mentiras de un esclavo fugitivo? Este chamaco debería estar encadenado en el cepo, no acompañando a autoridades estatales». El juez Monteiro permaneció impasible. «La orden está en regla, señor Costa. Resistir una orden judicial es un delito grave, incluso para hombres de su posición. Vamos a proceder a la inspección inmediatamente, comenzando por el área trasera de la propiedad». El patriarca de los Costa palideció visiblemente. Durante algunos instantes, pareció considerar la resistencia abierta. Sus hijos mayores se habían unido a él, y algunos matones armados observaban la escena desde lejos, esperando una señal. Por fin, sin embargo, la razón prevaleció. Una confrontación directa con autoridades estatales sería desastrosa incluso para una familia con sus conexiones. Mejor cooperar y confiar en que su influencia posteriormente podría acallar cualquier descubrimiento inconveniente. Bajo la mirada vigilante de los soldados, Antonio guió a la comitiva por el camino que llevaba al galpón aislado. La vegetación era densa y el calor del mediodía hacía la caminata extenuante. Cuando finalmente llegaron al claro donde la estructura de madera se erguía, un silencio pesado cayó sobre el grupo. 2 matones armados custodiaban la entrada, pero al ver la comitiva oficial, dudaron, mirando nerviosamente a los Costa que los seguían. «Abran la puerta», ordenó el juez Monteiro. Cuando los guardias aún dudaron, los soldados de la comitiva prepararon sus armas. Uno de los hijos de Costa finalmente asintió a los hombres, que entonces descorrieron el pesado candado que sellaba la entrada. El olor los golpeó primero, una mezcla nauseabunda de excrementos, sudor, sangre y descomposición. Varios miembros de la comitiva retrocedieron instintivamente, llevándose pañuelos a la nariz. El médico que los acompañaba palideció, pero fue el primero en seguir al juez dentro de la estructura sombría. Lo que encontraron superó los peores relatos de Antonio. El interior del galpón estaba iluminado solo por algunas hendiduras en el techo y en las paredes, creando un ambiente de penumbra opresiva. Cuando sus ojos se adaptaron a la oscuridad, la escena infernal se reveló. 72 niños, de ambos sexos, apiñados como animales, en un espacio que apenas contendría a 20 personas con dignidad. Los niños más grandes, entre 10 y 12 años, estaban encadenados a las paredes. Los más pequeños, algunos aparentando no más de 4 años, estaban simplemente tirados en el suelo, cubierto de paja sucia y excrementos. Muchos presentaban señales evidentes de desnutrición avanzada, vientres hinchados contrastando con miembros esqueléticos, cabellos quebradizos, ojos hundidos en órbitas oscurecidas, heridas abiertas, algunas infectadas, cubrían diversos cuerpos pequeños. El silencio que recibió a los visitantes era quizás el aspecto más perturbador. No hubo gritos o llanto, solo miradas vacías de niños cuyo espíritu había sido quebrado por la brutalidad sistemática. En un rincón apartado, parcialmente cubiertos por paja, yacían los cuerpos de 5 niños. Por la apariencia, 2 habían fallecido recientemente, mientras que los otros ya presentaban señales avanzadas de descomposición. El médico de la comitiva se acercó con horror profesional, confirmando que las causas probables de muerte variaban entre desnutrición severa, infecciones no tratadas y traumas físicos. El juez Monteiro, hombre conocido por su firmeza, tuvo que apoyarse en la pared para no caer. En más de 20 años de magistratura,
Nunca había presenciado tamaña deshumanidad. El escribano que lo acompañaba vomitó en un rincón, mientras los soldados, hombres acostumbrados a la violencia, permanecían paralizados por el shock. Antonio se movió como en trance entre los niños, buscando al niño que creía ser su hermano. Lo encontró en el mismo rincón donde lo había avistado días antes, un niño pequeño para sus 7 años, casi irreconocible por la suciedad y la delgadez, pero con los mismos ojos de la madre que Antonio jamás olvidaría. «Benedicto», susurró él, arrodillándose. El niño no respondió, no dio señal de reconocimiento, su mirada perdida en el vacío. Años de separación y trauma habían borrado cualquier memoria del hermano mayor. Mientras los miembros de la comitiva organizaban el rescate de emergencia de los niños, el juez confrontó a Joaquín Costa, quien observaba la escena con una máscara de indiferencia cuidadosamente construida. «Esto es un absurdo», se defendió el hacendado. «No tengo conocimiento de estos niños. Deben ser obra de mis capataces, actuando sin mi autorización». La farsa se desmoronó cuando el escribano, recuperado del shock inicial, descubrió en un baúl cerca de la entrada diversos documentos cuidadosamente organizados, registros de compra y venta, rutas de transporte, valores pagados por cada niño. Allí estaba, meticulosamente documentada, toda la operación criminal. Niños secuestrados de aldeas indígenas, de palenques aislados y de familias pobres libres en diversas regiones, eran preparados en el galpón antes de ser vendidos como esclavos para haciendas en Guanajuato, Puebla y la Ciudad de México. Uno de los registros detallaba la compra del lote de 3 chamacos de Guanajuato, 2 con defecto, fechado en 1830. Antonio reconoció la fecha aproximada de su separación de los hermanos. El defecto de Benedicto, descubriría después, era una leve deficiencia auditiva de nacimiento, que lo hacía menos valioso en el mercado de esclavos. A medida que los niños eran retirados del galpón, llevados a la sombra de árboles cercanos, donde recibían los primeros cuidados médicos y agua fresca, algunas de las más grandes comenzaron a hablar. Sus relatos fragmentados componían un mosaico de horror, cómo eran capturadas de noche de sus casas o emboscadas mientras jugaban en áreas aisladas, las largas jornadas en carretas cubiertas, frecuentemente drogadas con mezclas de hierbas que las dejaban desorientadas, los golpes regulares para quebrar cualquier resistencia, el hambre constante usada como forma de control. Una niña indígena de aproximadamente 10 años, que se identificó como perteneciente al pueblo mixteca, contó cómo vio su aldea entera ser masacrada por hombres armados que perdonaron solo a los niños más sanos, llevándolos atados. De los 12 niños de su aldea traídos al galpón meses antes, solo 4 sobrevivieron. Mientras las historias emergían, los rostros de los 3 ciudadanos invitados como testigos, todos hacendados de la región, alternaban entre horror genuino e incomodidad creciente. El sistema que permitía tales atrocidades era el mismo que sostenía sus propios privilegios. Algunos reconocieron, en silencio perturbador, que podrían haber la noticia del horror en la hacienda. Las palmeras se extendió como fuego en pólvora. Incluso en una sociedad acostumbrada a las violencias de la esclavitud, el caso de los 72 niños conmocionó al estado de Jalisco, irándose eventualmente a toda la República. Cuando la diligencia regresó a Guadalajara, llevando a los niños rescatados y a los miembros de la familia Costa bajo custodia, una multitud se reunió en las calles. No era solo curiosidad mórbida lo que atraía a aquellas personas, sino una mezcla compleja de horror, indignación y, para muchos, culpa silenciosa por la complacencia colectiva que había permitido tal atrocidad. Los niños fueron inicialmente albergados en el Hospital de Caridad administrado por las Hermanas de San Vicente de Paúl. Las monjas, muchas venidas de Francia y ya habituadas a los horrores de la miseria humana, lloraron al recibir aquellos pequeños cuerpos maltratados. El médico del Estado, doctor Emanuel Rodríguez, trabajó durante 3 días y noches consecutivos, auxiliado por curanderos locales, para estabilizar los casos más graves. 7 niños murieron en los primeros días después del rescate, a pesar de los esfuerzos desesperados por salvarlos. Sus cuerpos pequeños, finalmente tratados con dignidad,
fueron enterrados en el cementerio de la iglesia principal con una ceremonia solemne presidida por el vicario general. Mientras tanto, Joaquín Costa y sus dos hijos mayores, Augusto y Teodoro, fueron encarcelados en la prisión de la capital estatal. La esposa del patriarca, doña María Angélica, fue puesta bajo arresto domiciliario en la residencia del juez de la comarca, una concesión a su posición social que provocó resentimiento entre la población más pobre. 18 empleados de la hacienda, incluyendo capataces, guardias e incluso el capataz mayor, también fueron detenidos por participación directa en los crímenes. La respuesta inicial de la familia Costa fue de absoluta negación. Contrataron a los mejores abogados del Estado, hombres que durante generaciones defendían los intereses de las élites agrarias. La defensa argumentaba que Joaquín desconocía completamente lo que sucedía en el galpón, que todo era obra de subordinados actuando sin su autorización. Cartas fueron enviadas a aliados poderosos en otros estados e incluso al gobierno central en la Ciudad de México, buscando interferencia política para acallar el caso. Durante algunos días, pareció que la estrategia podría funcionar. Rumores circulaban de que el gobernador del estado estaba bajo intensa presión para archivar el proceso, que testigos estaban siendo intimidados, que documentos habían desaparecido misteriosamente del registro público. El propio juez Monteiro recibió amenazas veladas y una oferta sustancial de soborno, traída por un intermediario que se presentó como amigo preocupado por su carrera. Pero el caso de los 72 niños había tomado proporciones que hacían imposible su ocultamiento. El periódico El Heraldo Jalisciense, único diario de la capital estatal, publicó una serie de artículos detallando los descubrimientos en la hacienda Las Palmeras. Un joven reportero llamado Tobías Mendonza arriesgó su vida para entrevistar a algunos de los niños más grandes en el hospital, registrando sus relatos en prosa visceral, que conmovió incluso a los lectores más insensibles. Copias del periódico llegaron a otros estados, y pronto diarios de la Ciudad de México, Guadalajara y Puebla reproducían las historias. En el gobierno central, donde normalmente las atrocidades del interior eran recibidas con indiferencia distante, el caso provocó incomodidad. El México de 1834 vivía un momento delicado en sus relaciones con Inglaterra, potencia que presionaba fuertemente por el fin del tráfico de esclavos. La abolición de la esclavitud en 1829, aunque proclamada, era a menudo desacatada con la connivencia de las autoridades. El caso de los Costa exponía las entrañas de un sistema que, para sobrevivir a las nuevas restricciones, recurría al secuestro y esclavización de personas libres en el propio territorio nacional. El secretario de Justicia de la República, presionado tanto internamente como por diplomáticos británicos que vieron en el caso una oportunidad para destacar la hipocresía mexicana, envió un observador oficial a Jalisco. El consejero Leopoldo de la Vega, joven jurista de familia ilustre, llegó a Guadalajara con órdenes expresas para garantizar que el proceso siguiera su curso legal sin interferencias. La presencia del enviado del gobierno central cambió el juego de fuerzas. El gobernador del estado, percibiendo que el caso ahora tenía los ojos de la capital sobre él, retiró su apoyo velado a los Costa. Los abogados de la familia, sintiendo el viento cambiar de dirección, comenzaron a buscar acuerdos para reducir las penas a cambio de confesiones parciales. Testigos antes silenciados ganaron coraje para hablar. Uno de esos testimonios cruciales vino de Gabriel, ex esclavo de confianza de los Costa, que había sido liberado años antes y establecido una pequeña tienda en los alrededores de la hacienda. En un emotivo testimonio, reveló que el esquema de secuestro y tráfico de niños operaba desde hacía al menos 4 años, no solo en las tierras de los Costa, sino en una red que involucraba otras haciendas en Jalisco y Michoacán. Gabriel proporcionó nombres, fechas, rutas de transporte e incluso estimaciones del número total de víctimas, probablemente más de 300 niños a lo largo de los años. Mientras el proceso judicial avanzaba lentamente, un esfuerzo paralelo ocurría para determinar la identidad de los niños rescatados y, cuando fuera posible, reunirlos con sus familias originales. Para los niños indígenas, la tarea se reveló casi imposible,
Muchos venían de aldeas completamente destruidas por los secuestradores. Para los niños afrodescendientes, la situación no era mucho mejor, especialmente aquellos nacidos en palenques aislados o hijos de esclavos que habían sido separados y vendidos a diferentes regiones del país. Antonio, ahora oficialmente reconocido como hombre libre gracias a la intervención del juez Monteiro, quien argumentó con éxito que su adquisición por los Costa había ocurrido después de la abolición de la esclavitud en 1829. Se dedicó incansablemente a la recuperación de su hermano Benedicto. El niño permanecía en un estado de mutismo y desconfianza que preocupaba a médicos y monjas. No reconocía a su hermano, no hablaba, apenas comía lo suficiente para mantenerse vivo. Durante semanas, Antonio lo visitó diariamente en el hospital, contando historias de su infancia compartida, cantando canciones que su madre le había enseñado, trayendo pequeños regalos, una fruta, un trompo improvisado, un dibujo colorido. El momento de reconexión llegó casi 2 meses después del rescate. Antonio había traído una pequeña flauta de bambú, similar a la que su padre fabricaba cuando eran niños en Guanajuato. Al sonido simple y melancólico del instrumento, algo despertó en la memoria fracturada de Benedicto. Sus ojos, vacíos durante tanto tiempo, finalmente encontraron los de su hermano con un destello de reconocimiento. Una única palabra escapó de sus labios: Tonico, el apodo que usaba para llamar a Antonio en la infancia. Las monjas que presenciaron la escena la consideraron nada menos que un milagro. El juicio de la familia Costa y sus cómplices finalmente ocurrió en noviembre de 1834, arrastrándose durante casi 3 semanas. El tribunal improvisado en el antiguo salón del Ayuntamiento de Guadalajara atraía multitudes diariamente. Joaquín Costa, antes figura imponente que inspiraba temor, parecía ahora envejecido y disminuido, pero aún mantenía una mirada de desprecio por los procedimientos que consideraba una afrenta a su posición. Sus hijos alternaban entre arrogancia y miedo visible cuando testigos detallaban su participación directa en la administración del galpón y en las ventas de los niños. Las sentencias fueron anunciadas el 12 de diciembre de 1834 en una sesión tensa que se extendió hasta la noche. Joaquín Costa fue condenado a 20 años de prisión, pena máxima para los crímenes de secuestro, privación ilegal de la libertad, maltrato y tráfico de personas, además de la confiscación de la mitad de sus bienes para compensación de las víctimas. Sus hijos recibieron penas de 15 años cada uno. Doña María Angélica, tras una hábil defensa que enfatizó su desconocimiento de los negocios de su marido y la ejemplar educación católica que había dado a sus hijos, recibió solo 5 años de prisión domiciliaria. Los capataces y guardias directamente involucrados en la captura y maltrato de los niños recibieron penas que variaban de 8 a 12 años. El caso de la familia Costa marcó un precedente judicial importante, siendo una de las primeras condenas severas de miembros de la élite agraria de México por crímenes relacionados con la esclavitud ilegal. Sin embargo, su impacto práctico en el sistema en su conjunto fue limitado. Investigaciones subsiguientes sobre otras familias implicadas en la red de tráfico interno de niños fueron gradualmente abandonadas a medida que el interés público disminuía y las presiones políticas se hacían sentir. Muchos de los poderosos mencionados en los documentos incautados nunca llegaron a ser formalmente acusados. Para los niños sobrevivientes, los destinos fueron variados. Aproximadamente 20 de ellos, incluyendo a Benedicto, lograron ser reunidos con familiares. Otros fueron acogidos por familias en Guadalajara y sus alrededores, algunas con genuina compasión, otras posiblemente con interés en el trabajo gratuito que podrían proporcionar. Un grupo de 15 niños indígenas fue eventualmente encaminado a una misión jesuita en el norte del estado. Los demás, principalmente los más grandes, fueron declarados oficialmente libres, pero sin ningún soporte del Estado mexicano. Muchas acabaron en situación similar a la esclavitud, trabajando en condiciones precarias para su supervivencia básica. El caso de la familia Costa y el galpón de los 72 niños permanece como una cicatriz profunda en la historia de México, un recuerdo sombrío de hasta dónde puede llegar la crueldad humana cuando poder y avaricia se superponen a la humanidad básica.
Aunque la justicia alcanzó a los principales responsables, la verdadera extensión de este comercio interno de vidas inocentes nunca fue completamente revelada. Los registros históricos sugieren que prácticas similares continuaron ocurriendo en otras regiones del país, muchas veces protegidas por el manto del poder y el silencio cómplice de la sociedad. El destino de Antonio y Benedicto representa un raro momento de redención en medio de la tragedia. Los hermanos, reunidos después de años de separación forzada, lograron eventualmente localizar a su madre, que había sido vendida a una hacienda en un estado del sur de México. Con la ayuda del juez Monteiro, obtuvieron su libertad y se establecieron como hombres libres, cargando consigo las cicatrices invisibles de un pasado que México aún lucha por confrontar plenamente. Que historias como esta nos hagan reflexionar sobre las sombras que habitan nuestro pasado nacional y sobre cómo ecos de ese sistema brutal aún reverberan en nuestra sociedad. ¿Qué preguntas permanecen en su mente? ¿Qué otras historias silenciadas aguardan para ser descubiertas en los archivos empolvados de nuestra historia? En las profundidades de nuestro pasado existen muchas otras narrativas de horror y resistencia que merecen ser conocidas. Mientras algunas permanecen enterradas por el tiempo, otras aguardan para ser reveladas en nuestro próximo encuentro con los misterios sombríos de la historia mexicana. Gracias por acompañar este viaje por los pasillos más oscuros de nuestro pasado. Hasta nuestro próximo encuentro en las sombras de la historia.